Para el circuito con un divisor de tensión nos va a ayudar a poder medir en el ADC un voltaje mayor a 5 volts sin dañar el ADC. Entonces, este arreglo de resistencias se conoce como un acondicionador. ¿Por qué? Bueno, porque viene una señal que vamos a leer en el microcontrolador, pero esa señal no es apta, no es compatible con los niveles de tensión del ADC. Entonces, para ello utilizamos un acondicionador conocido como un divisor de tensión. Este consiste en dos resistencias del mismo valor resistivo en serie, y vamos a monitorear el voltaje en medio de ellas. Entonces vamos a suponer que introducimos un voltaje de 12 volts, y lo siguiente que vamos a hacer es empezar a realizar unas ecuaciones de acuerdo a la ley de Kirchhoff y la ley de Ohm. Entonces voy aquí al Word, voy a insertar una ecuación, y de esto que observo, bueno, que primero voy a encontrar el valor de voltaje en R2 y en R3. ¿Cómo es? Bueno, el voltaje en R2 es igual a corriente, es decir, IT y total, corriente total, por el valor resistivo de R2. Y el mismo caso va a ser para R3. Vamos a poner R3 y R3. Lo siguiente que tenemos que hacer es relacionar una ecuación en donde tengamos el voltaje en corriente, el VCC, y tengamos ya sea R2 o R3 para calcular el voltaje en VCC. ¿Cómo hacemos esto? Si se dan cuenta, la corriente total es básicamente el voltaje VCC entre la suma de R2 y R3. Es decir, primero tengo que sumar estos en serie, y la suma en serie es R2 más R3. Insertar una ecuación, y arriba de esta ecuación le voy a poner corriente total. La corriente total es igual primero a la resistencia total, que sería sería VCC, entre R2 más R3, siendo R2 más R3 la resistencia total. Entonces esto lo voy a sustituir en cualquiera de las dos. Vamos a ver qué pasa si lo sustituyo en el voltaje para la resistencia 2. Voy a encontrar aquí voltaje para R2. Voy a copiar esto, voy a pegar y voy a introducir esto aquí. Simplemente estamos sustituyendo. Veamos qué sucede acá. En esta ecuación, bueno, esta ecuación se conoce como divisor de tensión. ¿Y qué tenemos acá? Tenemos el voltaje VCC, que es este. Tenemos R2, R3 y otra vez R2. ¿Conozco VCC? No lo conozco, porque se supone que es el que voy a medir. Es el que no sé qué voltaje tiene. R2 y R3 los conozco, y R2 también lo conozco. Son datos de 10 kilos y 10 kilos. Pueden ser 100 kilos y 100 kilos, pero tienen que ser iguales. El voltaje en R2 lo conozco, sería la diferencia que hay entre VCC y voltaje en R3, pero no lo conozco. Entonces tengo dos incógnitas. Vamos a ver qué sucede con el voltaje para R3. Pegamos. Ahora vamos a analizar. VCC no lo conozco, R2, R3 sí los conozco, R3 también. Y el voltaje en R3 lo conozco,
De momento no, pero lo puedo conocer si yo le digo al microcontrolador que me lea el voltaje que hay en medio de los dos. Si lee el voltaje que hay acá, entonces estaría leyendo el voltaje en R3. Entonces, para saber cuánto es el voltaje que está entrando, lo que tendría que hacer es despejar. ¿Qué tenemos que despejar? Esta ecuación. Lo único que vamos a hacer es pasar R3 está multiplicando. Bueno, esto ya es álgebra. Voy a pasar al otro lado dividiendo. Este lo borramos. Y R2 más R3 está dividiendo, va a pasar multiplicando. Y lo borramos. Vamos a borrarlo y vamos a ponerle BCC. Ahora esta ecuación yo la puedo introducir en el programa del microcontrolador. Entonces vamos a utilizar el circuito anterior con el código anterior. que va a cambiar? Va a cambiar que en mi caso lo pasé al pin analógico 7. Entonces voy a poner aquí que lea el 7. Ya tengo el voltaje. En lugar de imprimir el voltaje leído, lo que voy a hacer es introducir la ecuación. Voy a ponerle aquí float BCC. Le voy a poner aquí que BCC va a ser igual a la primero sumo R2 más R3 serían 20 kilos. 1, 2, 3, 20.000, que va a multiplicar al voltaje en R3, es decir, a la variable voltaje. Ok, esto por voltaje. Y el resultado lo voy a dividir entre R3. Es decir, entre 10.000. Punto y coma. Lo siguiente es que BCC ahora va a ser mi nueva variable. Entonces en lugar de poner voltaje le voy a poner BCC y que me mande a imprimir el mismo dato. Voy a compilar. Voy a cargar el firmware. Aquí está el divisor de tensión. Abro, le doy un OK. Me cercioro de que este esté en 12 volts. Y corremos. Ok, aquí podemos ver que he superado el límite por 1 volt. ¿Por qué? Bueno, si yo introduzco 12 volts, entonces aquí tendrían que haber 6 volts. Eso ya es más arriba del ADC. Entonces vamos a utilizar 10 volts. Bueno, ahorita no hubo diferencia porque antes estaba en 9. Entonces voy a poner, por ejemplo, 7 volts. Darle un OK y corremos. Y ahí está, ya vemos diferencia. Me dice que hay 6.99. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo quiero diseñar un acondicionador para valores de 10 volts hacia abajo, puedo utilizar dos resistencias iguales. Pero si yo quiero utilizar un voltaje mayor, entonces debo de diseñarlo para que el voltaje máximo de aquí sea de 5 volts. Por ejemplo, si yo quiero aquí que me lea hasta 15 volts, voy a dar en OK y empiezo a calcular. Si aquí tengo 5 volts, que es el máximo, entonces aquí tendría que haber 10 volts. Suponiendo que esta resistencia va a ser de 10 kilos, entonces debo de calcular la corriente que va a circular por acá cuando aquí existen 5 volts. Y la corriente serían 5, si los 5 volts entre los 10.000 ohms, el resultado es 0.5 miliamperes.
perdón. Entonces esos 0.5 miliamperes los voy a utilizar acá para calcular el valor resistivo. Por ejemplo, voy a dividir los 10 volts de diferencia que hay de 15 a 5, serían 10 volts, entre la corriente, que serían 0, son 10 entre 0.5 miliamperes. Me dice que el resultado son 20.000. Entonces aquí deben de haber 2K. Y ahora sí, vamos a... Ok. Lo que cambiaríamos en el programa sería, de acuerdo a nuestra fórmula, es BR3. Aquí está. Este queda igual. Lo que cambiaríamos sería R2 más R3. Ya no serían 20, serían 30 kilos. Y es R2. Ok, R3 permanece igual. Entonces vamos a compilar. Y este lo vamos a poner 15. Ya está en 15. Y corremos. Ahí está. Nos aparecen 14.98. Y si varío otra vez, por ejemplo a 10, de esta forma ya tengo un medidor de voltaje en donde puedo diseñarlo hasta un voltaje máximo, y partiendo de ese voltaje máximo realizo mis operaciones, realizo mi fórmula, asigno valor a R3. Con R3 y aquí 5 volts calculo la resistencia, digo la corriente, y con la corriente calculo el valor resistivo de R2.